Este es uno de los tópicos en el canal que provoca más interés por parte de ustedes. Un tema al que se le suman decenas de testimonios que ustedes mismos me envían, así como experiencias compartidas en otros canales. Eso sin mencionar que en TikTok se postean varios videos en donde se graba presuntamente este mismo fenómeno. Animales comportándose de manera anormal y hasta macabra. Muchos han hablado sobre el enigma de este fenómeno. Varios dicen que se trata de algún tipo de espíritu maligno que está dentro de nuestras mascotas, y otros más dicen que podría tratarse de algún tipo de evolución en los animales y que tratan de imitar nuestras conductas por tantos siglos que llevan con nosotros. Sea la respuesta que sea, lo cierto es que esto provoca terror. Encontrarte con un perro que tenga conductas humanas hace que tengamos cierta desconfianza, ya que no sabemos si eso que aparentemente es nuestro amigo peludo tenga malas intenciones. Y he aquí el horror de esta clase de historias. Hoy te traigo una hora de este tipo de relatos, así que quédate y disfrútalas hasta el final. Historia anónima. No sé si mi anécdota te sirva, pero me gustaría contarla de todos modos. Cuando era pequeña, e incluso ahora me lo recuerda mi madre, me repetía una y otra vez que no debía acercarme a los muertos, que no los mirase, porque luego me seguían. Así me decía ella. Y es que las cosas paranormales suelen ser algo que veíamos a diario, ya que descendemos de la bisabuela de mi madre, que, por lo que cuentan, era una bruja. Pero ningún evento de los que había pasado hasta ese día tenía comparación. Cuando yo tenía alrededor de 10 años, solía ir a casa de mis abuelos paternos en el campo, sola, para las vacaciones escolares. Esto solía ser de unos 2 a 3 semanas. Yo toda mi vida he adorado a mis abuelos, así que siempre iba encantada. En esta ocasión, pasando el primer mes de vacaciones, vinieron unos pocos familiares más a pasar unos días en la casa de los abuelos, por lo que habían 4 primos más con los que podía jugar, y a la hora de dormir, decidimos dormir todos en una cama grande que se encuentra cerca del cuarto de los abuelos. Debo recalcar que hasta este día yo había dormido cada noche con mi abuela y pensé que, de este modo, ella también podría descansar mejor. Esa noche me desperté con el balido de una cabra cerca de la casa, pero decidí no moverme de mi puesto. La segunda noche después de esa, volví a escuchar el balido, pero esta vez más cerca. No estoy segura de la hora, ya que a las 9 p.m. todas las luces se apagaban y todos debíamos dormir. Junto a la cama había una ventana que daba al lateral de la casa, donde había unos arbustos espinosos y de donde venía aquel balido. Al asomarme, vi la silueta de una cabra bajo la luz de la luna. Ahora lo veo extraño, ya que la luz de la luna era lo suficientemente fuerte para ver las plantas y todo alrededor de una forma clara. Sin embargo, de la cabra solo se veía la silueta totalmente negra. Mi primer pensamiento al ver la cabra fue que había pasado los arbustos espinosos y quizá se sentía atrapada y estaba pidiendo ayuda, por lo que esta vez salí de la cama para ayudarla. Para que te des una idea de la casa, yo estaba en un segundo piso. La cama donde estaba con mis primos estaba en una división de ambiente, pero no tenía puerta, así que era imposible que los adultos me oyeran salir del cuarto. La otra parte de la división era la sala y la puerta no estaba del todo trabada, por lo que pude abrirla sin hacer ruido. En el instante en el que salí al balcón donde estaba la escalera para ir a la planta baja, el balido de la cabra comenzó a tornarse más exaltado. Pensé que quizá se había herido o algo, pero el balido se hizo más y más fuerte, pero parecía que nadie más podía escucharlo, pues yo era la única que se había despertado. Comencé a asustarme, ya que los balidos no solo eran erráticos, sino que parecían más que nada gritos en vez de balidos. Cerré la puerta asustada. Tuve muchísimo miedo, pero pensé que quizá yo lo había imaginado todo. Nuevamente escuché el balido normal de esa cabra,
pero esta vez intenté levantar a alguno de mis primos y nadie despertaba. Me sentía en una pesadilla de la que no podía despertarme. Entonces me di cuenta de algo. Por más que me alejaba de la ventana, podía escuchar el balido claramente, como si lo estuviera escuchando junto a mí. Fue sumamente extraño y decidí asomarme nuevamente por la puerta. En el instante en el que asomé mi cabeza por la puerta, sin salir, escuché nuevamente el balido errático de esa cosa. Parecía estar exigiendo que salga, o así lo sentía yo. En ese momento en el que sus balidos comenzaron a aparecer gruñidos, me asusté tanto que corrí al cuarto de mis abuelos y desperté a mi abuela. Pensé que no lo lograría, ya que apenas tenía fuerzas del miedo que traía. Mi abuela se despertó al instante, pensando que quizá la estaba molestando para que me acompañara al baño, ya que éste estaba fuera de la casa. Pero entonces me vio alterada y me preguntó qué sucedía. Y nuevamente el sonido del balido se hacía presente, y yo comencé a llorar. Mi abuela me miró seriamente y me dijo: ¿la escuchaste? Y yo, aún temblando, le dije que sí, y que me había asomado a ver a esa cabra. Fue entonces que ella, enojada, me dijo: ¿por qué saliste? Esa cosa no es una cabra. Entonces despertó a mi abuelo y me dejó con él mientras él me abrazaba y rezaba. Ella se asomó por una de las ventanas y comenzó a insultar a esa cosa, diciendo que se largara. En ese momento se comenzó a oír el balido errático y luego una carcajada realmente fuerte y grave. Mientras mi abuela le gritaba que se largara, esa carcajada cesó y sonó un fuerte balido, pero esta vez con un dolor, como si estuviera retorciéndose, y el sonido iba alejándose poco a poco. Yo abrazaba a mi abuelo, asustada, sin entender la situación del todo. Entonces escuché pasos venir al cuarto de mis abuelos, alterados. Eran mis tíos, que habían oído los reclamos de mi abuelita, y también la risa y el grito de esa cosa. A la mañana siguiente, dijeron que uno de mis tíos había salido al baño, y que al regresar no cerró la puerta como corresponde, y que gracias a eso me pudo haber pasado algo malo. Stan, me sentí mal, porque por mí regañaron a mi tío, pero el miedo que sembró esa risa que escucharon todos era algo peor de lo que sentía por mi tío. Recuerdo que estaba discutiendo, diciendo que esa cosa quería llevarse a uno de los niños y que pudo haber sido yo. También después de esa noche tuve una fiebre muy fuerte, quizá por la impresión de ver a eso que aparentaba ser una cabra. Mi abuela me decía que nunca más salga de noche yo sola, y durante el resto de esas vacaciones dormí con mi abuela para evitar a esa cosa. Noches posteriores escuchaba el balido, lejano, y abrazaba a mi abuela. Creo que ella entendía el porqué y se ponía a rezar, hasta que días después simplemente dejé de escucharlo y simplemente dejé de pensarlo. Luego de un par de días, mis dos tíos que estaban ahí conmigo esa noche, y tampoco mis abuelos, quisieron seguir comentando al respecto para no alterar al resto de la familia. Lo único que solicitaron fue no dejar solos a los niños y no salir solos de noche. Argumentaron que había perros salvajes por la zona, pero yo sé la verdadera razón por la que mis abuelos no querían a nadie afuera solo tan tarde. También aumentaron las cerraduras de la puerta del segundo piso para evitar que los demás pequeños salgan solos. No sé qué era esa cosa, pero tiempo después, al meditar sobre ese acontecimiento, me di cuenta de dos cosas. Mis abuelos no tenían cabras. Es más, nunca habían tenido. Y dos, debí de haberme dado cuenta de que había algo mal con esa cabra desde el momento en el que la vi y noté que solo podía ver su silueta, pese a lo fuerte que estaba la luz de la luna esa noche. He encontrado relatos similares y sé que en zonas de campo, en zonas rurales, siempre hay animales como este, que actúan extraño, que aterran a las personas que viven solitarias, alejadas de la población, y que actúan como personas. El perro que trajo el mal a casa.
Hola Stan, hace tiempo que me topé con un video de tu canal y me hizo recordar esta historia que mi abuelo solía contarme cuando era niño. Calculo que tendrían que ser como los inicios de los 80s. Mi abuelo vivía en su casa con mi abuela, sus 4 hijas, o sea, mis tías, mi papá y su hermano, mi tío. Mi padre era el mayor de sus hijos varones. Lo que estoy a punto de contarte es por testimonio de mi abuelo. Una tarde de abril, mi padre regresó de la escuela y trajo con él un perro grande y bastante peludo que lo hacía ver robusto. Era de color gris oscuro. Mi papá debería de haber tenido unos 12 años en aquel entonces y le preguntó a mi abuelo si podía quedarse con el perro. Como mi papá era su primogénito y siempre lo ayudaba en el campo, aceptó. Además de que tal animal podría cuidar de su casa y familia. Mi papá nombró al perro Chango por su tamaño y abundante pelaje. Mis tías y tío desarrollaron miedo a Chango. Sin embargo, mi abuelo pensó que era algo normal en niños de su edad. Pasaron los días y todo se mantuvo normal, hasta que algo en el comportamiento de mi papá cambió. Se volvió sumamente hostil hacia sus padres y hermanos. Faltaba a la escuela y se rehusaba a ayudar en casa o en el campo. Sin embargo, siempre estaba pegado a Chango y nunca se despegaba de él. Un día a mi papá le dio calentura y con cada día que pasaba se veía peor. Curiosamente, Chango siempre se mantenía junto a su catre observando atentamente. Lo que para otros podría ser un gesto de lealtad, el abuelo lo vio como un presagio de que todo el mal que tenía mi padre era por causa del perro. Mi abuela llevó a mi papá a la clínica la mañana siguiente. Mientras que mis tías y tío fueron a la escuela, mi abuelo se quedó en casa con el pretexto de ir a trabajar. Sin embargo, su objetivo era otro. Chango solía tirarse afuera de la casa en el sol, cerca de la puerta, por lo que el abuelo salió y sin rodeos y teniendo fuerte esas creencias de pueblo, le dijo al animal: «De seguro, tú tienes que ver con lo que le pasa a mi hijo, ¿verdad?». El perro giró la cabeza para mirar al abuelo y soltó lo que podría decirse como un intento de una carcajada de una voz humana, pero chillona. El abuelo ahí supo que Chango era cualquier cosa menos un perro. Al volverlo a confrontar, el perro atacó a mi abuelo. Él como pudo se defendió quitándoselo de encima. El perro solo se fue corriendo a la carretera. Mi abuelo lo perseguía. El abuelo asegura que ese perro, mientras corría, se estaba riendo. El canino no vio a un carro que venía hacia él y lamentablemente lo atropellaron. Mi abuelo se acercó a verlo, pero el perro seguía riéndose muy tenuemente, a pesar de estar casi moribundo. Ya al ver que no se movía, alzó su cuerpo y lo enterró cerca de la carretera para que mi padre no se diera cuenta de lo sucedido. Mi papá, tras unos días, recobró la salud y su antigua forma de ser, pero al preguntar por Chango, el abuelo le inventó una historia de que había ido con él a recoger leña y que unos coyotes lo atacaron y que se lo habían comido. Mi papá y sus hermanos le creyeron, pero mi abuela sabía que no era cierto. Pero como también le tenían miedo al perro, nunca dijo nada. Cuando le preguntaba a mi papá sobre Chango, siempre me contaba una historia más normal de cómo él falleció al ser atacado por unos coyotes y que el abuelo la libró de los animales gracias a él. Recuerdo que también cuando era pequeño le tenían miedo a los perros, por lo que mi papá y hermanos me vacilaban, pero mi abuelo siempre me decía: «Si les tienes miedo es por algo, hijo». Y bueno, esta es la historia de mi abuelo con un perro extraño. Juan Robledo nos cuenta su historia. Esta anécdota que quiero compartir se me vino a la cabeza, o la recordé con la reciente y lamentable noticia sobre que una niña terminó con un perrito. Estaba leyendo que ella iba en el Cebetis 86 de Puebla
y se ha armado todo un revuelo por esto. Y es que yo conocía a un tipo así o peor cuando era pequeño. En mi niñez vivía en el Estado de México, más exactamente en Villa de las Flores, Coacalco. Ahí mis abuelitos maternos tienen su casa y puedo decir que la infancia ahí fue algo turbulenta, tanto por problemas que tenían mis padres, y ahí es donde inicia mi historia, con los chicos de la colonia. Ellos eran un tanto problemáticos, pero divertidos. Antes el Edomex no era tan peligroso como lo es hoy en día. Te estoy hablando del año 2001 aproximadamente. Yo salía con mis amigos e íbamos a dar vueltas por terrenos baldíos. Jugábamos con llantas, metiéndonos en ellas. Poníamos botellas y las rompíamos con piedras, así como que jugábamos fútbol. En nuestro grupo había un chico que era alguien que en serio tenía problemas. Él se llamaba Luis. Nunca lo vi, pero los demás del grupo decían que sus papás no lo trataban muy bien. Creo que le pegaban mucho, o algo así decían. Eso, siento yo, desarrolló en él una actitud hostil hacia todo mundo. Siempre se peleaba en la escuela y siempre armaba lío entre nosotros. A veces tocaba o rompía ventanas de casas y rayaba carros simplemente por hacerlo. Él estaba perfilado a ser un completo desastre en su adolescencia. Pero algo pasó. Este niño comenzó a tener conductas que podrían caer en la psicopatía. No entraré en detalles, pero en épocas de septiembre, él siempre traía cohetes. Creo que alguien de su familia vendía, pero el maldito, y esto me enteré por mis amigos, le había amarrado un cañón a un perrito, y tú ya sabrás el desenlace. Yo no lo vi, pero sí vi al perro después. Era algo horrible. Después de esto, yo solo lo vi un par de veces más, y le preguntaba, con algo de miedo, claro, que por qué hacía esto. Y él solo dijo que nada más para divertirse. Yo le conté a mi madre, y ella evitó que me juntara más con esos niños, aunque debo de admitir que me seguía juntando con ellos en secreto. Y es que mi madre no quería que estuviera con Luis, y es que yo sabía por qué, y es que aunque siendo niño, yo ya tenía en mente que él podía hacerme daño. Salía a veces a escondidas con los demás, esto cuando mi mamá salía de compras con mi abuela, o iba a la ciudad, y en esas ocasiones llegué a ver cómo Luis, quién sabe de dónde, traía perros. Decía que los atraía con comida y después los acariciaba, y todo con el fin que ya dije antes. Vi que había conseguido un perro pequeño que al parecer se le escapó o algo así. Pero entonces una tarde que mi madre se quedó tiempo extra en su trabajo, salí con ellos. Habíamos quedado de vernos en una unidad que estaba ahí por la casa, y ya cuando estaba con los demás, llegó Luis y dijo que había visto un perro nuevo que deambulaba por una zona apartada, una zona solitaria donde podías tallarlo, como decía. Los demás niños, un tanto morbosos, fueron corriendo con él, y yo lo seguí, arrastrado, creo yo, por el único hecho de seguir con la manada, por así decirlo. Y llegamos a donde estaba aquel perro. Él lo señaló y nos dijo: miren, es ese perro. Este era un perro grande, de pelaje gris con negro. La raza la desconozco, pero era muy inusual su aspecto. Luis sacó de su mochila unos pescuezos que había comprado para ganarse la confianza del perro y así llevar a cabo su hórrido acto. Después sacó los cañones y fue ahí cuando me hice para atrás y le dije a los demás que me iría, ya que mi madre, supuestamente, estaba pronto por llegar y me tendría que ver en la casa o si no me regañaría. Esto, claro, era solo un pretexto solamente para no ver eso que iba a hacer Luis. Fue entonces que me marché, dejando a mis amigos y decidido a ya no juntarme con ellos. Esto pasó por eso de las 5 de la tarde, ya casi anocheciendo. En la noche tocaron a la puerta. Era la mamá de Luis que preguntaba por su hijo. Yo le dije que estábamos en la unidad y que yo me vine para la casa y ya no supe nada de él. No quería balconearlo, diciendo que estaba haciendo cosas feas con un perro. La noche pasó y mi mamá me regañó por enterarse que había salido sin su permiso. Al día siguiente vi a mis compañeros en la escuela. Ellos estaban raros. Desde que llegamos en la mañana
Andaban callados. Y claro, Luis no había asistido a clases. No hablé con ellos hasta el recreo. Ahí me enteré de algo que hace que me dé un escalofrío hasta el día de hoy. Pregunté qué había pasado con Luis y por qué andaban así. Uno de ellos, Roberto, me mencionó que algo pasó con ese perro. Según dicen, Luis trató de amarrarle el cañón, pero este perro no se dejaba. No gruñía, solo se quitaba. Y fue ahí con el perro, se desesperó y se detuvo ante Luis, y pareció que articulaba una palabra. Él dijo: ¡Ya! Según me cuentan que eso, dijo el can. Posterior a esto, todos se quedaron callados y pasmados. El perro había hablado. A los pocos segundos el perro se les quedó viendo para después pararse en dos patas y dirigirse a Luis, que yacía en el suelo, totalmente impactado. Y el perro dijo en algo que me cuentan que eran como gruñidos de perro combinados con una voz muy ronca. Ahora a ti te toca sufrir. Cuando escucharon esto, salieron corriendo del lugar, con excepción de Luis, que se quedó ahí en el suelo, como en estado de shock. Todos abandonaron a este último, y no sabían qué le había pasado. Todos habían acordado mentir y decir que no habían visto a Luis. El día escolar pasó entre comillas normal, y fue en la tarde que me enteré por medio de la mamá de Luis que éste había sido encontrado en uno de los cerros que estaban cerca. Solo que él no parecía estar en sí. Estaba en estado de shock. Trataron de calmarlo, pero al parecer él estaba muy dañado mentalmente, y Luis así se quedó, en un shock perpetuo, porque él se quedó como ido. Y sé, y esto te lo puedo asegurar, que Luis hasta la fecha continúa en ese estado, como una persona con un daño mental. Una vez lo encontré mientras sus papás lo estaban paseando en la calle. Esto fue cuando visité a mis abuelos en una ocasión. Y él tiene mi edad. Ya es mayor. Se podría decir que ya es un señor. Y de verdad quedó muy mal. Y yo teorizo que algo debió de haberle dicho aquel extraño perro después de que los demás se fueran corriendo. El perro jamás lo volvimos a ver, pero siento a día de hoy que Luis recibió alguna clase de castigo por haber hecho esas cosas horribles. Y esto que te estoy contando solo nos lo quedamos mis compañeros y yo, porque jamás le contamos a su madre. Ella hasta la fecha cree que alguien se lo llevó y quizá le hizo algo, pero nosotros sabemos la verdad. He cambiado el nombre de Luis por cualquier cosa y espero que solo se quede en esto. Te mando un fuerte abrazo, Stan, y espero que hayas podido leer mi historia. Francisco nos envía su historia. Llevo un tiempo siguiendo tu canal. Realmente me gusta tu contenido y es bastante entretenido, en especial el tema de animales actuando como humanos. Yo sé muy bien cómo es eso, pues convivo con mi perro que, entre mi familia, especulamos que no es exactamente un perro, o si lo es uno muy inusual. He visto muchas historias de México, pero esta vez llevo esta temática más lejos, pues yo soy de Uruguay. Te contaré mi experiencia viviendo estos sucesos en carne propia. Yo tengo un perro, es negro y con ojos amarillos, de tamaño mediano. A primera vista es un perro normal y de hecho la mayor parte del tiempo parece que así fuera. Sin embargo, hay cosas que lo delatan, por así decirlo, y con mi familia realmente creemos que algo lo poseyó o simplemente ese no es nuestro perro. Cuando lo encontramos era un cachorro. Lo recogí de una caja en la calle. Era muy tierno, revoltoso y nervioso. Siempre fue un perro alegre y hasta algo molesto por todas las locuras que hacía, pero siempre dentro de lo normal. No sé bien en qué punto esto se quebró, pero empezaron a suceder cosas cada vez peores. Hemos escuchado al perro hablar. Recuerdo una noche que estaba cocinando junto a mi madre y escuché de la nada que dijo Hola. seguido de mi nombre. Mi madre también lo escuchó hablar en otra ocasión,
Su voz es ronca, grave, como la de un hombre mayor, pero como distorsionada. Un hombre que estuviera enfermo tal vez. Es extraña. Nosotros solemos tenerlo atado en el fondo, pero lo hemos visto sacarse el collar, no como un perro, sino que él usa sus patas, las mete por dentro del collar y se los saca como si fuera una persona. Creo que la peor parte es que él sabe que esto no es normal, y cuando lo vemos de inmediato se detiene y finge hacer otra cosa, como rascarse o simplemente sacudirse. Se esconde para que no lo veamos. Recuerdo que una vez salí a buscar a mi gata. Él se para en dos patas y comienza a caminar en el lugar, sin avanzar, solo moviendo sus patas como si caminara. Unos segundos después, volvió a ponerse en cuatro patas, pero me sorprendió cuánto pudo durar parado sobre sus patas traseras. Él no está entrenado ni nada similar, pero varias veces lo hemos visto de esta forma. Ahora recuerdo un par de experiencias donde por fin confirmé mis sospechas. La primera recuerdo que era una noche. Yo estaba en llamada con una amiga y estaba contándole estas cosas. Recuerdo perfectamente cómo mi perro se paró en dos patas en la puerta de afuera y comenzó a golpear la puerta de manera frenética. No fue hasta que le grité silencio que mi perro dejó de golpear. Recuerdo el miedo que tuve. Me di cuenta de cuánto odiaba el que le contara a otros de esto. El siguiente suceso fue también una noche. Esto, a diferencia de cuando él golpeó la puerta, sucedió hace relativamente poco tiempo. Era ya muy tarde y yo estaba por acostarme. Realmente no sé qué me dio por ver la ventana de mi cuarto, tal vez solo por ver cómo estaba la noche. Pero, en cuanto abrí la cortina, me invadió una sensación de miedo que jamás había tenido antes. Algo me decía que tenía que quitar la mirada de allá afuera. Era un presentimiento como de que algo estaba allá afuera, algo peligroso, algo que no tenía que ver. Ya sabes, ese instinto que nos avisa ante un peligro inminente. Hoy en día me hubiera gustado haber hecho caso a esa sensación, pero en ese momento no lo hice. La curiosidad me ganó y, en verdad, fue una mala idea. Estaba tan oscuro que apenas podía ver, solo por la luz de la luna que alumbraba mi patio. Mi perro parecía nervioso, daba vueltas alrededor de un árbol y se veía muy inquieto. Segundos después, unas enormes figuras negras aparecieron en mi patio. Y es que lo digo así porque es la única forma de explicártelo. Puede que no me creas, pero te aseguro que las vi. Jamás en mi vida tuve tanto miedo. Eran como una especie de sombras que intentaban imitar la forma humana. Tenían cabeza, brazos, incluso unas largas piernas con las que avanzaban con lentitud, pero no estaban ni cerca de parecer personas. Eran oscuros, enormes, casi 3 metros, y estaban deformes. Apenas podía distinguir que parte de ellos simulaba ser una cabeza o una extremidad. Creo que lo más raro fue ver a mi perro calmarse una vez que los vio. Mientras esos seres daban vueltas por el fondo de mi casa, mi perro pareció más tranquilo, como si estuviera conforme con esas cosas. Fue entonces que dejé de ver, corrí a mi cama y aunque no pude dormir en casi toda la noche, preferí simplemente quedarme ahí, sin moverme. Me hice muchas preguntas, si acaso mi perro había llamado a esas cosas. Sé que esto no tiene sentido, sé que esto suena como algo nada razonable, pero es lo que pasó. Le he contado de esta experiencia a varias personas y tuve la suerte de que no me tomaran como un loco. En mi casa nadie duda, ya que en menor o mayor medida todos tenemos alguna experiencia con mi perro. Hoy en día aún no nos hemos deshecho de él, pero es algo sabido que cuando es tarde por la noche, todos intentamos no salir de casa, o al menos no a donde esté él. Tampoco hablamos de esto enfrente de él, ya que sabemos que no le gusta, y él lo demuestra. Si no se pone agresivo, simplemente se nos queda mirando, con una mirada inexpresiva, como si él no fuera un perro, sino más bien una persona.
Sus ojos parecen simplemente no tener vida. Sé con seguridad que el cachorro que recogí fuera de mi escuela ya no existe. Eso no es mi perro, sin importar cuánto intente aparentar, pero no sabemos qué hacer con él. Y a pesar de todo lo que ha pasado, no podemos simplemente tirarlo en algún lado. Y es que él siempre encuentra la forma de volver. Sin importar la distancia, él parece conocer el camino de memoria, sin importar cuán lejos lo llevemos. Al cabo de unas horas o de un día, él vuelve a aparecer, ahí, en el fondo de mi casa. No sé qué quiera, ni por qué está aquí. Tal vez solo sea algo que busca una buena vida o que tiene algo más en mente. ¿Algo en contra de nosotros? Realmente no estoy seguro, pero espero nunca averiguarlo y todo se mantenga, entre comillas, tranquilo, como ha pasado los últimos días. Si llegas a leer esto y subirlo, realmente apreciaría que me tomaras en serio y que no pensaras que estoy mal. Te mando un gran saludo, Stan. Vi al perro con cara humana de Tacubaya. Esther González nos envía su historia. Ya había oído hablar de estas historias, pero no creía en ellas. Pensaba que las inventaban para asustar a la gente sobre estos temas. Pero retracté mi opinión y mi pensar, y sobre todo mis palabras, después de que fui testigo de un suceso de esta índole. Comienzo con ella. Esto pasó relativamente hace poco, hace algunos meses. Tengo un niño de apenas 2 años. Yo trabajaba en ese momento en la bodega Aurrerá, que estaba por Tacubaya. Trabajaba de lunes a domingo, con un descanso entre semana. Como sabrás, en estos trabajos nos rolan los horarios, así que esa semana me tocó el turno de la tarde. Yo dejaba encargado a mi hijo con mi hermana Aurora, ya que ella vivía cerca de la zona, y hablando con ella me hizo favor de cuidarlo mientras yo trabajaba. Y al terminar mi turno, pasaba por él y nos íbamos en el metro de la línea naranja. Nosotros vivimos junto con mis padres y con 2 de mis hermanos más chicos, ya que de los 5 que somos, solo quedan ellos y yo viviendo con mis padres, ya que los demás ya se casaron y tuvieron sus familias. En mi trayecto tengo que tomar el metro de la línea naranja hasta la estación Camarones. Yo entraba a las 12 de la mañana y antes de entrar tenía que pasar a dejar a mi hijo a la casa de mi hermana y de ahí irme a trabajar. Resulta que a eso de las 8 de la noche, Aurora me mandó un mensaje diciendo que mi hijo se había intoxicado con algo que ella le dio de comer. Lo llevó de urgencias al hospital pediátrico de Tacubaya. Yo en ese momento me alteré, sentí que se me había subido la presión. Dejé lo que estaba haciendo y fui corriendo con mi jefe. Le conté la situación, incluso le dije que me pusiera falta, pero que me dejara salir lo más pronto posible. Afortunadamente entendió mi situación y me dejó salir en ese momento. Corrí hasta donde estaba esa clínica, la cual afortunadamente estaba cerca. Al llegar le marqué a Aurora, mi hermana, para decirle que ya estaba fuera. Salió diciéndome que ya lo estaba atendiendo, que todavía no daban informes. Así que en lo que esperábamos el doctor, me comentó que estando en su casa le dio de comer y después quiso un panqué, pero solo le había dado una cuarta parte. Pasaron unos minutos y se puso rojo de la cara, le empezaron a salir ronchas en los brazos y se hinchó. Ella se espantó mucho y no sabía qué hacer. Agarró su carro y se fue al pediatra. Yo estaba muy preocupada. El médico no salía hasta que después de 1 hora salió a darnos informes. Resulta que efectivamente se intoxicó con lo que había comido. Teníamos que dejarlo internado para que le hicieran estudios para ver a qué era alérgico. Me quedé yo esa noche, casi no dormí por la preocupación. Antes de entrar a trabajar fui a bañarme y comer algo a la casa de mi hermana. Por todo lo que había sucedido ni le avisé a mis padres, hasta que me llamaron preocupados porque no llegué. Le dije lo que pasó y que me quedaría en la casa de mi hermana, en lo que daban de alta a Fernando. Mientras yo estaba en el trabajo, mi hermana acudía a la clínica
a estar pendiente de él. Ya cuando salía de trabajar me quedaba yo, aunque no durmiera. Así pasaron 2 días cuando el médico me informa que solo se iba a quedar esa semana internado, pero que muy probablemente haya sido la nuez del pan que le dio mi hermana lo que le causó ese malestar a mi hijo. Ya estaba más tranquila, pero aún así no lo podía dejar solo. Pero justamente esa noche Mónica, una de mis hermanas que vive en mi casa, me marcó muy preocupada diciendo que mi mamá se había puesto mala y la tuvieron que llevar de urgencias al hospital, y me preguntaba si podía ir a la casa. No sabía qué hacer, pero sin pensarlo fui, ya que a fin de cuentas mi hijo estaba mejor y decidí ir. Le dije a Aurora que nuestra mamá se había puesto mala y se me hacía favor de quedarse con Fernando, y aprovechando así, traería 2 mudas de ropa. Vi la hora y quedaban 40 minutos para que cerrara el metro, así que tuve que acelerar el paso. Caminé toda la calle Arquitecto Carlos Lazo hasta llegar a la avenida Jalisco e irme por debajo del puente para llegar al metro Línea Naranja. Ese es el camino que siempre tomo cuando voy de mi trabajo a mi casa, pero esa noche en serio sentía algo extraño en el ambiente. Yo pensé que era lo de mi niño y lo de mi madre, y yo estaba un poco sensible, pero al parecer era otra cosa. Ya estaba demasiado oscuro, ni una persona caminaba a la par. Veía a uno que otro vagabundo durmiéndose en las entradas de los locales, pero tenía que seguir mi camino. Volteaba a todas partes para ver si no me salía algún asaltante o algo parecido, ya que el barrio de Tacubaya tiene esa fama de sobra. Ya casi estaba llegando el metro. Tenía que pasar por ese pedazo de parque donde hay bancas y hay una base de camiones para poder ingresar al metro, pero no había nadie sentado ahí. Todos los puestos y comercios de alrededor ya habían cerrado y no había ningún camión en la base. Me dispuse a caminar por ese lugar. Ahí, en ese momento, escuché una voz de un hombre. No entendí bien qué decía. Se escuchaba rara. Volteé a todos lados para ver si no me seguían o alguien que me fuera a asaltar, pero no vi absolutamente a nadie. En ese momento intento avanzar, pero siento una mirada rara. Me di cuenta que provenía de los arbustos, ya que una rama delató a aquello que estaba ahí. Me espanté de no ver a nadie, pero las plantas se movían. Entonces fue cuando vi lo que parecía ser un perro. Parecía un bulldog, pero más grande. No se le alcanzaba a ver bien su rostro, pero se le veía más grande que su cuerpo. Al avanzar un poco más, la lámpara que estaba justamente arriba de él lo iluminó por completo. Ahí fue cuando le vi el rostro. Pensé por un momento que estaba soñando o algo así. No creía lo que estaba viendo, y es que aquel perro tenía una cara humana. Poseía el rostro de una persona, de un hombre. Sus ojos eran tal cual los de una persona. Incluso algo que me sorprendió mucho es que este animal tenía cabello como el de un humano. Algo en él hacía que me quedara en shock. No sabía qué hacer, ya que no se veía como algo falso. Estaba totalmente petrificada. De pronto sonó mi celular y ese ruido hizo que reaccionara. Contesté asustada y avanzando hacia el metro, mientras buscaba con la mirada a ese maldito perro, pero ya no lo vi por ningún lado. Era mi hermana, Mónica, la que vive conmigo, diciéndome que mamá estaba mejor. Solo se le había bajado el azúcar, pero que ya la habían estabilizado, que ya no era necesario que fuera. Solo respondía secas que estaba bien, y me fui corriendo sin pensarlo al hospital. El regreso fue horrible. Volteaba hacia todos lados para ver si no me encontraba con aquel perro, pero simplemente seguía caminando, casi corriendo. Llegué súper rápido al hospital. Al estar ahí, Aurora me vio pálida y sudando. Me preguntó que si estaba bien y también me cuestionó por qué ella no había ido a la casa. Le dije que no, que ya habían cerrado el metro. Le dije que si quería irse a su casa a descansar estaba bien. Le dije que mamá ya estaba estable. No quise decirle lo que pasó por miedo a que no me creyera. Y con justa razón, creo yo, ya que ¿quién podría creer esto? Decidió irse a su casa. Yo al quedarme ahí me puse a pensar, ¿qué fue lo que vi exactamente? Después de que me tranquilicé, empecé a buscar
cosas referentes a lo que había visto y llegué a esas historias de perros actuando extraño y vi una de tu canal sobre este mismo animal en Tacubaya. Me sentí un tanto identificada con la historia y muy probablemente ese animal es el mismo que yo vi. Al indagar más, vi muchas más anécdotas de estos animales y de mascotas actuando raro, así que no dudé en enviarte la historia. Espero que la compartas con la audiencia y créeme que te ganaste una suscriptora más. Saludos. Esto sucedió hace un tiempo y seguimos sin entenderlo. Yo vivo en la ciudad. Hace poco conocí a una chica y empezamos a salir. Ella es de una comunidad rural, un poco alejada de la ciudad, por lo que, para verla, tenía que transportarme por carretera y caminos en medio de la nada. Solo árboles y un panteón algo espeluznante, casi en medio de la nada, repito. Un día me quedé a convivir con su familia hasta altas horas de la noche. Mi auto no encendió. Decidimos que ella me fuera a dejar a mi hogar en su coche, dejando el mío en su casa. La noche estaba algo rara, silenciosa. Salimos y en el camino solo había árboles y oscuridad. Con algo de miedo, pasamos el panteón. Ella bajó la velocidad porque justamente enfrente del coche había algunos perros en el camino que nos impedían avanzar. En ese momento, de la nada, vimos un perro gigante. Su tamaño era impresionante, más grande que un gran danés, y él estaba rodeado de todos esos perros normales, por así decirlo, como si este fuera líder. Se veían extraños todos, parecían como una secta. Al notar nuestra presencia, aquel perro enorme se acercó a nuestro auto. Emitió un ladrido espeluznante que claramente no era de un perro normal, por lo que subí el vidrio de inmediato y justo en mi ventana se lanzó y azotó fuertemente la puerta del lado donde yo venía sentado. Se quedó parado ahí, mirándonos fijamente. Lo pudimos ver tan solo por un instante, pero sí vimos su rostro. Su cara no era la de un perro normal. Estaba extraña, daba mucho miedo. De la nada, esta cosa empezó a reírse. Su cabeza era gigante y aterradora. Cabe mencionar que el perro estaba en sus 4 patas de manera normal y quedaba a la altura de la ventana del carro, por lo que puedes imaginarte qué tamaño tenía. Era monstruoso. De repente, escuché una voz que dijo: ¿A dónde van? No supe si la voz venía del perro o de alguien que estaba en el camino a los lados, pero aceleramos. Ella aceleró como nunca y yo simplemente veía por el retrovisor aquellos perros que se perdían en la oscuridad. Todo el camino fuimos pensando y preguntándonos qué rayos era esa cosa. Desde entonces evitamos ese camino y aunque nos quedaba más lejos, preferimos evitar pasar por ese lugar, donde, según ella, cuentan que muchas personas realizan brujería en el panteón. Hoy en día dejé de salir con la chica, pero la experiencia y lo que vivimos esa noche siempre lo recuerdo y me sigo preguntando qué era aquel animal que quería aparentar ser un perro. Tania Reynoso nos cuenta la experiencia de su padre. ¿Qué tal? Quiero contarte una historia que le sucedió a mi papá. Cabe recalcar que en esa casa donde vivía de pequeño era un lugar donde ocurrieron cosas malas y por eso siempre estaba pensando en cosas paranormales. Todo empieza cuando mi papá era un niño de 7 años. A él siempre le han gustado mucho los perros y hasta la fecha siempre hemos tenido uno de compañía. En ese entonces tenía un cachorrito de raza tipo bulldog. Él quería tanto a su perro que todo el día se la pasaba con él. No lo soltaba en ningún momento, cosa que no le agradaba en nada a mi abuela y siempre lo regañaba. Pero el perro no entendía, ya que llegaba a dormir con él a escondidas de su madre. Y es que resulta que mi abuela era una señora extremadamente católica. Se podría decir que lo de ella ya era un fanatismo un tanto tóxico,
ponía a sus hijos, incluido a mi papá, a rezar. Esto varias veces al día, y si no lo hacían o se negaban, les deseaba que se les apareciera el diablo o algo que les hiciera arrepentirse de no rezar. Dice mi papá que esto ya era algo que ellos se tomaban a la ligera, ya que sucedían muy seguido estas amenazas. Pero para no hacerte el cuento largo, un día que él, como de costumbre, estaba jugando con su perro y no ponía atención a los rezos, mi abuela se enojó y lo sacó de la cocina, que era donde rezaban. Él solo se burló feliz de no tener que estar ahí, y dice que mi abuelita se molestó tanto que con un horrible odio le deseó que se le apareciera el diablo. Él se fue aún burlándose bajo la mirada de mi abuela. Ya en la noche, antes de dormir, dice que dejó a su perro afuera de su cuarto para que no lo fuera a regañar por meterlo ahí. Dice que ya después de un rato, casi conciliando el sueño y en una profunda oscuridad, escuchó que el perro lloraba a los pies de su cama. Esto para que lo subiera a su cama. Mi papá dice que lo agarró y él se subió. El perro, en agradecimiento, le empezó a lamer la mano. Estaba a nada de dormirse cuando algo que hace que hasta la fecha, mientras me narra esta historia, se nos eriza la piel a ambos. Y es que cuenta que otro perro comenzó a llorar debajo de su cama. Al principio eran chillidos, pero poco a poco esto se fue convirtiendo en una risa burlona y tétrica, como si eso estuviera burlándose de él. No tenía más perros más que el suyo, y era imposible que otro hubiera entrado al cuarto. El puro hecho de pensarlo no tiene sentido. Él dice que aventó al perro o lo que fuera que estuviera arriba de su cama. Esto mientras se ponía a rezar, y las risas se escuchaban más fuertes, como si algo se burlara al escucharlo rezar. Cuando éstas se detuvieron con miedo de bajarse de la cama, se obliga a dormirse, y a los pocos minutos logra hacerlo. Al siguiente día, y después de esa noche, jamás volvió a ver a su perro. Cuando amaneció, lo buscó por todos lados y no hubo señal de él. La única explicación que le encontramos es que tal vez mi abuela se lo deseó con tanto odio o coraje que el mismo diablo fue a castigarlo, asustándolo y de paso llevándose a su mascota, o quizá poseyendo a esta última. Pero mi padre también piensa que el perro que se subió a su cama no era un perro, ya que el suyo nunca lloraba para subirse, y los lloriqueos que escuchó debajo de la cama en realidad sí eran de su perro. Y la otra cosa que estaba arriba en la cama era quien reía. Pero sobre todo, y esto es lo que más escalofrío me causa, esta cosa fue quien le chupó la mano. Bueno, esto era lo que te quería contar. Espero y tenga espacio en uno de tus videos. Gracias por leerme. Y siempre te ando escuchando en la madrugada. Escuché a los gatos hablar. Guadalupe Guevara nos manda su historia. Hola Stan, soy Lupita y espero que te encuentres bien. Quiero contarte una historia respecto a los animales actuando como humanos. Y es que cuando tenía 7 años íbamos muy seguido a casa de mis abuelos, ubicada en el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México. Por aquel pueblo atravesaba el tren. Los bisabuelos solían contar historias de que en la época de la revolución era el paso de los soldados y los revolucionarios. Cabe recalcar que desde pequeña y hasta la fecha siempre se ha sentido un ambiente pesado y lúgubre en aquel callejón donde se ubica su casa. De hecho, mis tías y abuelita siempre relataban sucesos sobrenaturales que sucedían ahí, los cuales te contaré después. Resulta que un día andaba jugando con mi hermano, mis primos y mis tías, que eran casi de mi edad. La casa era pequeña, pero el terreno era enorme en aquel entonces. Tenían muchos árboles, y en el fondo del terreno, en un rincón, tenían el baño, y al lado había una especie de cabaña vieja donde metían cosas que no usaban. Afuera de esta cabaña tenían tablas, tambos, botes, alambres y demás cosas amontonadas. Todos andábamos correteándonos por aquel patio, cuando de pronto mi tía salió a gritar
que entráramos a comer. Todos corrieron inmediatamente a lavarse las manos en el lavadero, pero a mí, como me encantaba andar corriendo y brincando, se me hizo fácil dar una última vuelta por todo el terreno, el cual ya estaba vacío. Ya que todos los niños y adultos se disponían a comer, yo muy contenta fui brincando hacia donde estaba la cabaña. Cuando escuché voces de varios hombres que platicaban, se entendía que se referían a alguien y algunos reían, o al menos eso yo creía. Me quedé inmóvil y sin poder hablar cuando me di cuenta que quienes hablaban eran alrededor de 15 gatos. Estaban todos sentados en las cosas que estaban afuera de la cabaña. Algunos sentados como personas, con las patas colgando. Un siamés estaba acostado como una persona y se reía de una forma muy tétrica mientras acariciaba la cara. Pero el que más me impresionó era un gato gris con ojos amarillos que tenía una línea negra que los delineaba. Ese gato era de la señora que vivía atrás del terreno, la cual contaban solía hacer brujería. Ese gato gris era el que al parecer estaba dirigiendo aquella especie de reunión. Cuando de pronto se percataron de mi presencia, todos voltearon a verme al mismo tiempo. Ahí sentí que mis piernas se doblaban. Quería correr, pero no me respondían. Todos estos gatos salieron corriendo en varias direcciones y yo, como pude, llegué al lavadero sin poder decir palabra alguna. No sabía qué hacer o qué decir. En eso salió mi mamá y me regañó porque la comida se enfriaba y decidí no contar nada y quedarme callada. Desde ese día ya no era lo mismo ir de visita, ya que siempre había algún gato y sentía que me miraban como sabiendo que yo conocía su secreto. Entonces, cuando veía a alguno, decidía correr o pedirle a algún adulto que lo espantara. Hubo una vez que mi abuelito contó que muchos de esos gatos no sabían de dónde eran, y una vez con sus hermanos y demás vecinos decidieron atraparlos y llevarlos a otro lugar para que no estuvieran en su terreno, ya que eran muy invasivos y parecían invitar a otros gatos. Después de eso, dejé de ver a varios, pero el gato gris ahí seguía, y siguió durante muchos años más. Decidí guardarme todo eso y no contarle a nadie, hasta que cierto día, cuando yo tenía 26 años, mi tía se casó. Para ese entonces la cabaña ya no estaba y fue reemplazada por un gallinero. Entonces su esposo, una mañana, fue al baño, el cual seguía en el mismo lugar, y regresó muy espantado porque dijo que escuchó voces, y dice que cuando fue a ellas, eran las gallinas que estaban platicando entre ellas. Fue cuando me atreví a contar lo que me sucedió en aquel entonces, y sí me creyeron por todas las cosas raras que suelen pasar ahí, aunque siempre me quedó la intriga de saber qué eran esos gatos y por qué se volvió a repetir la historia en ese mismo lugar con las gallinas. ¿Acaso había algo malo en el terreno? ¿O algo que provocaba que los animales se comportaran de forma humana? ¿O qué rayos sucedía? Ya que yo no encuentro alguna otra explicación. Y de antemano, Stan, muchas gracias por leerme. Y esta es mi historia referente al tema de animales actuando como humanos. Ana Castillo nos manda una experiencia de verdad extraña por medio del correo. Hola Stan, me llamo Anaya, soy seguidora de tu canal ya desde hace años. Estaba escuchando uno de tus videos de animales actuando extraño y he querido mandarte mi historia. No sé si te agrade. Antes de que yo naciera, mis papás adoptaron un perro al que llamaron Flaco. Ese perro duró con la familia como 12 años. Y cuando yo tenía 11, el perro enfermó muy fuerte. No se podía parar, por lo que mi papá le dio un sillón un poco viejo que ya no se usaba. Dijo que era para que estuviera cómodo y le dio un lugar en el patio de atrás. Por aquel tiempo adoptamos otro perro que llamamos Simón. Desafortunadamente, un día, al andar jugando, salió corriendo y lo atropellaron. Mi papá decidió enterrarlo bajo el árbol donde tomaba el sol. A los pocos días de eso, fui a dejarle su comida al Flaco, pero me quedé muy sorprendida con lo que vi. Flaco estaba en su sillón
y había como unos 15 perros más, formando un círculo alrededor del cuerpo de Simón. No se lo estaban comiendo ni nada parecido. Todos los perros estaban en círculo alrededor, viendo al flaco y otros a Simón. Cuando vi a este en un estado ya muy avanzado de descomposición, me asusté y grité. Los perros solo voltearon y se me quedaron viendo, como si estuvieran sorprendidos, pero a la vez extrañados. Salí corriendo y llamé a mi papá. Solo encontró al flaco y a Simón, al cual jamás nos hemos explicado quién lo sacó de la tierra. Lo volvió a enterrar y de lo demás no sé cómo explicarlo. Esos perros eran, creo que de la colonia, pero verlos en círculos era como si estuvieran haciendo una especie de ritual o como si lo estuvieran velando. Pero me da nervios recordar esa imagen tan extraña. Te recuerdo que tan solo tenía 10 años y fue realmente impactante para mí. Esta es mi historia y no sé si alguien más en la audiencia haya vivido algo similar a esto que yo experimenté. Hola, buenos días, Stan. Mi nombre es Elías. Te mando esta historia referente a mis mascotas. Soy un seguidor de tu canal desde tus inicios y me encanta el contenido. Recuerdo que el primer video que subiste sobre perros actuando como humanos, me quedé impresionado y fascinado sobre este tópico, ya que tengo la costumbre de hacer quehaceres del hogar, escuchando relatos o historias de terror. Por eso, al estar acostumbrado a escuchar historias de este tipo, no me afectaba ni tenía miedo. Simplemente no me tomaba muy en serio todas esas historias de encuentros paranormales. Pero al escuchar tu video, me gustó mucho, pues nadie hablaba de este tema de perros actuando como humanos. No sé si les pasó a los demás seguidores, pero yo me quedé con una espina sobre el tema de los perros. Yo tenía mascotas. Eran 5 perros. Como vivimos en un espacio muy grande, ellos viven bien y no les hace falta comida. Vale decirlo, yo vivo en una zona rural y por aquí es muy tranquilo y ellos, bueno, tenían todo. Mi historia comienza cuando, al día siguiente de haber escuchado los relatos, Daisy, mi perrita, una labrador blanca, era la más grande de los 5 perros. Ella era la mamá de todos ellos. Ella tendría como unos 9 años de edad y ya se le notaba los años. Era una mascota hiperactiva y con costumbres algo diferentes. Nunca le tomé mucha importancia. Lo que ella hacía no lo hacían todos los perros. Ella intentaba subirse a los árboles y si era un tronco torcido y bajito, lograba subirse como podía. También tenía la habilidad de treparse arriba de mi casa por medio de un montón de cajas que tengo apiladas en el patio. Ella pedía de comer sin que nadie le enseñara. Era la más inteligente de todos. Veíamos que trataba de enseñarle a los demás perros cómo subirse a los árboles y a las cajas. También debo decirte que no le gustaba estar encerrada en un cuarto. Buscaba la salida a cualquier costo, pero no era algo normal. También ella salía a cazar su propia comida para sus hijos cuando ellos eran cachorros. Traía pollos, partes de guajolote, hasta gatos, y un día trajo un chivito pequeño. No tengo ni idea de dónde lo sacaba. Tal vez por la barranca que queda cerca de mi casa. Claro que siempre esperábamos que un vecino nos reclamara por sus animales, pero nunca fue el caso. Con el paso del tiempo, ella le enseñó a hacer lo mismo a los demás perros. También tenía una agilidad que no se veía en los demás, y todos la queríamos. Pero toda esa dulzura que sentíamos por Daisy se acabó un día. Y es que cierta tarde estaba viendo uno de tus videos. Lo escuchaba junto a Daisy. Yo estaba en mi cama y ella a un lado mío. Entonces en ese video decías que no le preguntaras a tu perro si él podría hablar o algo malo podría pasar. Y fue entonces que yo cometí el error de decirle a ella en un tono serio: Daisy, ya sé que puedes hablar. En serio, lo sé. Entonces ella, de estar jadeando tranquila, cerró su boca y volteó a verme. No aguanté el peso de su mirada y mejor me acosté, pensando en que solo sería una tontería mía y que me estaba sugestionando.
Fueron pasando los días y yo notaba algo extraño a Daisy. Al barrer el patio, sentía una mirada que me recorría el cuerpo y al voltear era ella, sentada en un rincón, mirándome fijamente. Nunca había hecho eso. Jamás me había visto así. Sentía que era otro perro. Yo no aguantaba la mirada y simplemente quitaba los ojos de Daisy. Fueron muchas las ocasiones en que me encontraba haciendo cosas y ella se me quedaba viendo como si me pusiera atención o como si buscara que me distrajera para hacerme algo. Y es que ella siempre me acompañaba. Si estaba acostado o sentado en un lugar, ella iba conmigo. Pero después de que yo le dije eso, ella se empezó a alejar. Poco a poco se alejaba de mí y solo me observaba. Yo no quería pensar en eso, de que era algo paranormal, pero su comportamiento fue más que extraño. Y lo era más mientras pasaban los días. En las noches escuchaba que ella subía al techo de lámina que tenemos y se escuchaba que solo se quedaba ahí a dormir, cosa que nunca hacía. Mi familia también empezó a notar cosas extrañas en ella. Mis hermanas menores platicaban sobre el comportamiento de Daisy, que ella había notado era raro. Decían que en las noches ella se despertaba y miraba a un perro en específico. Miraba cómo dormían los demás, quedándose sentado viendo cómo dormían. No sabían qué perro era, pero sí notaban que ella lo hacía. Y después Daisy notaba que la estaban viendo. Y después de eso ella se iba al patio. Y eso mismo aumentó mis sospechas de que algo estaba mal. Yo una noche que me levanté para ir al baño, en donde dormían mis papás como nosotros, no teníamos puertas sino cortinas, alcancé a ver las patas de Daisy, que estaba sentada en el cuarto de mis padres y se les quedaba viendo mientras dormían. Mi corazón empezó a palpitar demasiado rápido y solo me volví a acostar y taparme de pies a cabeza. Así fueron muchos días y mi familia entera ya lo había notado, todas las cosas extrañas que hacía Daisy. No fue hasta que un día, sin pensarlo, uno de mis perros amaneció sin vida, así de la nada. Le buscamos una explicación lógica, como que si se había muerto por envenenamiento o fue una picadura de un animal, pero no parecía que lo hubieran atacado, y menos algún depredador. Solo lo enterramos. Estábamos tristes por eso, y mientras yo hacía el agujero para él, a lo lejos sentía de nuevo la mirada. Volteé rápidamente y era ella, era Daisy. Era como si me retara, o bueno, al menos eso sentía. Yo seguí cavando y decidí no verla. Ella se fue de la casa. Daisy se marchó ese mismo día, mientras que enterrábamos al otro perro. Pasó al mismo tiempo y ella ya no regresó. Pasaron días, semanas, y no supimos nada de ella. Pensábamos que algo le había pasado, como que lo hubieran atropellado o estuviera muerta por algún depredador. Pero salimos a buscarla y preguntamos, pero definitivamente parecía que ella se marchó por cuenta propia. No supimos nada de ella, pero el ambiente en mi casa se sentía algo diferente, algo mejor, más tranquilo, como si ella hubiera tenido algo malo dentro. Todos sabemos que Daisy tenía algo. En mi opinión, pienso que fue descubierta al yo decirle eso, y desde ese momento comenzó a comportarse raro y decidió irse por razones que desconozco. Quizá ella le quitó la vida al otro perro, pero me pregunto, ¿era el mismo perro al cual ella se le quedaba viendo por las noches? Si es así, ¿no nos hubiera pasado igual a nosotros o a mis padres? Ya que ella se les quedaba viendo mucho tiempo durante la noche, al igual que ese perro que perdió la vida. Y quizá nosotros pudimos haber tenido ese mismo destino. Esto es especulación mía, pero definitivamente no lo descarto.